Bendiciones, hermanos queridos, en la Santa Madre Iglesia Católica de nuestro Padre Dios, dándole gracias por este día tan hermoso que nos regala para bendecirle su nombre santo. Por medio del estudio de la palabra santa de Dios, le vamos a rogar al Espíritu Santo Paráclito que venga a nuestro corazón, a nuestra mente, que saque todo lo que pueda estar apartándonos de escuchar y abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a obrar en nuestro corazón y ponga todo el gozo y la alegría de esta enseñanza bellísima que tenemos el día de hoy sobre el Cordero y su acompañamiento y cómo aparece el trono del Cordero rodeado de toda la corte celestial, victorioso, parado como en el signo de su resurrección, como el verdadero que resucitó. Le vamos a dar gracias al Señor entonces por todo este estudio del Apocalipsis capítulo 14 que empezamos hoy día del versículo 1 al 5 vamos a ver en esta ocasión, y la próxima semana seguimos con la segunda parte porque está dividida en dos partes diferentes el capítulo 14 del Apocalipsis. Primero vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, Espíritu Santo Paráclito, un solo Dios, un solo Rey, un solo dueño de nuestra vida. Te queremos adorar, bendecir, glorificar. Queremos subir, Señor, elevarnos al monte santo de Sion para ofrecer nuestra pobre alabanza, pero que la te queremos hacer con todo amor, con todo cariño para ti, Señor, alabándote, dándote todo honor, toda gloria, toda sabiduría, toda fuerza, todo poder al Cordero Santo que nos redime. Dándole gracias al Señor, le pedimos que nos alcance la fidelidad hasta el último día de nuestras vidas. Bendiciendo tu santo nombre, Señor. Empezamos entonces con alegría esta formación. Nos vamos a ir directamente al capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer desde la palabra de Dios. Veníamos del capítulo 13, que hablaba de la primera bestia que surgía del mar, de la segunda bestia que surgía de la tierra, la primera bestia que quería en todo aparecerse como que fuera el Mesías y ser adorado, y incluso se le hace una estatua que habla para que los hombres de la tierra lo adoren. Se le da el poder del dragón, de Satanás, a esta primera bestia, que personificando al mal en una persona, la persona del anticristo, y la segunda bestia también la personificación del falso profeta o falsos profetas, que son los que van a conducir a los hombres a esa adoración a la bestia. Y se oía el canto, ese canto horroroso que decía: ¿quién como la bestia? Y ahora, dejando todo eso como chiquito, como nada, hablábamos también de la marca, que era el nombre de la bestia, nos vamos a elevar el día de hoy, queridos hermanos, al mismo trono del Cordero, y eso va a quedar lejano, en tinieblas, muy pequeño comparado con el poder y el poder supremo que tiene solamente nuestro Dios, nuestro Cordero Santo y glorioso. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 4, versículo 1? Dice San Juan: seguí mirando, ¿no? Siguió mirando. En el 13 decía: y vi, ¿no es cierto? Y siguió mirando. No se quedó, queridos hermanos, en contemplar al dragón y a las dos bestias. No importa, siguió mirando. Nosotros también sigamos mirando. Dice: y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Esto está escrito aquí en la palabra de Dios, hermanos. Solo con este versículo nosotros debemos cerrar todo y quedarnos felices y contentos, sabiendo y conociendo la victoria y el poder de nuestro Señor. Voy un poco entonces a coger cada cosa para poder entrar profundamente en esto que es muy hermoso, lo que está sucediendo en este momento, porque es el cumplimiento de todas las promesas que se anunciaron en el Antiguo Testamento para el pueblo elegido, y todas las promesas también que se dan al pueblo elegido en el Nuevo Testamento, al nuevo Israel de Dios, que somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces qué dice primero. Había un cordero que estaba de pie.
No, aquí ya no aparece el Cordero como en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 6, que aparece degollado. ¿Cómo degollado? Decía el capítulo 5. Aquí ya aparece como un rey victorioso, y vamos a ver de dónde sacamos todo esto, como un rey victorioso con toda la corte, con toda su corte, que son todos sus seguidores, que vamos a entrar en esto también de los 144,000 y los sellos, todo vamos a comprender, todo lo que está sucediendo en este momento, que yo digo, para mí este es el versículo más hermoso de toda la Biblia, aunque creo que ya he dicho que algunos son los más hermosos, pero ese es el más hermoso, ¿no? Porque nos lleva a la morada mismo de Dios, que es el monte Sión. Le voy a leer en el Salmo, en el capítulo 2, versículo 6. El Salmo 2 es el Salmo mesiánico por excelencia. Es un anuncio del triunfo del Cordero, del Mesías. Y también ahí hablaba, en los versículos siguientes, hablaba que los pueblos, las naciones, los reyes de la tierra se habían sublevado, se habían elevado sobre Dios. Es lo que veíamos en el capítulo 13, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice este versículo? Dios mismo dice aquí, yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Eso es lo que estamos viendo, al Cordero como rey. ¿Quién le consagró a este rey que es el Cordero, que es Jesucristo, nuestro Dios Padre? A Él le consagra y está puesto en donde, por voluntad del Padre, en el monte santo de Sión. Vamos a ver qué significa esto del monte Sión, que como siempre he dicho, si tal vez un hermano mayor judío leyera esto, comprendiera, ¿no? Comprendiera perfectamente qué es el monte Sión y qué sucedió en el monte Sión. Nosotros católicos nos toca un poquito entrar en las escrituras y aprender, tal vez por primera vez, qué es esto del monte Sión, que nosotros tal vez no hemos, a veces ni hemos escuchado, que existe, no, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el monte Sión. Y vamos a ver en dónde nomás aparece. El monte Sión está en toda la escritura como un lugar privilegiado, elegido por Dios para ser su morada, donde debe ser adorado, el único sitio del universo entero donde el Señor tiene que ser adorado es el monte santo de Sión. Vamos a ver entonces aquí con la palabra de Dios mismo todo esto del monte Sión. Vamos a ver también cómo, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1, versículo 8, dice, ha quedado la hija de Sión, ha quedado Sión, como cobertizo, como viña, como albergue, empepinar como ciudad sitiada. De no habernos dejado Yahvé Shebaot un residuo minúsculo como Sodoma, seríamos como Gomorra, hubiéramos perecido. No estamos viendo, ¿se acuerdan? Toda la adoración del mundo entero a la bestia. Entonces, pues, Dios nos dejó este lugar, este residuo, este lugar, este cobertizo, este refugio que es el monte Sión, ¿no? En el exégesis de Isaías 8 nos dice, Sión es personificación de la ciudad de Dios. Es la personificación de la ciudad de Dios. Nosotros también, para poder entender un poco esto del monte Sión, voy a tomar el comentario de su santidad San Juan Pablo II, que hace al primero de los salmos escatológicos por excelencia, mesiánicos. El primero de los salmos escatológicos, que es el Salmo 48, que justamente habla de la ciudad de Dios, de Sión, del monte de Sión. Entonces voy a tomar un poco aquí para podernos ubicar dónde está el Cordero ya como rey con todo su séquito, ¿no? El Salmo, dice San Juan Pablo II, es un canto de honor de Sión. ¿Qué es Sión? La ciudad de nuestro Dios. Para poder comprender un poco lo que yo digo, los hermanos mayores, los judíos entendieran, es que cuando se construye un templo a Dios,
en el pueblo de Israel. Ustedes saben quién fue el rey que construye Salomón, el primer templo, y el templo era el lugar donde residía Dios, donde bajaba Dios para morar en medio de su pueblo, ¿no? En medio de sus hijos. Ese templo estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén, pero específicamente en el monte Sión. Por eso el monte Sión es el lugar del templo, y el templo es el lugar donde reside Dios para ser adorado. Entonces, por eso estamos viendo ahora el nuevo monte Sión, ya no el monte Sión donde estuvo ese templo de Salomón, el primer templo, después los siguientes templos, no, sino este templo que está ya en el cielo, digamos, y donde está apareciendo Cristo el Señor, como nos enseña las Sagradas Escrituras, como nos enseña San Pablo, Cristo mismo siendo Él el templo. Él mismo, Él es el templo, y por eso en Sión no aparece una construcción, sino aparece el Cordero. Y en ese templo que es Cristo, levantamos nuestra adoración. Esto es importante saber entonces para poder tener idea de qué es esto del monte Sión. Dice, este himno, dice el Papa San Juan Pablo II, ¿ya? Este himno es una procesión festiva, una ciudad pacífica que refleja la salvación divina. Reflejan la salvación divina, este monte santo donde se da la salvación y donde Cristo mismo se convierte en las torres del monte Sión, donde Él es en esas torres representando esa roca eterna donde nosotros todos nos asentamos. También aquí dice San Juan Pablo II, la fe cristiana lo aplica ahora al monte Sión, la fe cristiana lo aplica ahora a la Jerusalén de lo alto, que es nuestra madre, como nos dice también San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 26. No, esto estamos hablando del monte Sión donde está el Cordero. Ya vimos, entonces nosotros nos elevamos, como digo, al monte Sión, y acá abajo quedó todo esto de la bestia, la adoración de la bestia, porque aquí donde se va a levantar el verdadero Cordero resucitado, victorioso, y aquí donde se va a levantar la verdadera alabanza y adoración que vamos a ver en los siguientes versículos. ¿No? ¿Qué más dice aquí? Del monte Sión también podemos leer Isaías 8:18, dice, Yahvé Shebaot, Yahvé de los ejércitos, reside en el monte Sión. Ahí es donde reside Yahvé Shebaot. Ese es el lugar de su morada, ¿no? El lugar de su morada. Me quiero ir a uno de los profetas que hablan del día de Yahvé, del día de la ira del Cordero, del día en que el Cordero de Dios, como en este momento se está levantando como rey a ejercer toda justicia en el mundo y aniquilar todo mal. Justamente el profeta Joel es quien habla en el capítulo 3 sobre el tiempo que cuando venga antes de la venida del Señor, habla justamente de una efusión del Espíritu Santo que el Señor derramará sobre los hombres. Un espíritu de profecía se levantará en esos momentos. Voy a leer aquí, justamente dice aquí, todas las señales que hemos visto en otros capítulos que precederán a la manifestación del Señor en su segunda venida. Aquí el profeta Joel lo dice así de esta forma, capítulo 3, versículo 3, y realizaré, ya ven, ¿no? Prodigios. Acuérdense que la bestia estaba haciendo sus prodigios, sus cosas, ¿no? Aquí vienen los prodigios de Yahvé, ¿no? En el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante la llegada del día de Yahvé. ¿Ya? ¿Se acuerdan de, bueno, no voy a entrar en todas estas manifestaciones cósmicas que ya vimos
muchísimo cuando hablamos de los sellos y las trompetas y cuando hicimos referencia también al discurso escatológico de nuestro Señor en Mateo 24. ¿Qué dice en el siguiente versículo? Y todos, escuchen bien aquí, hermanos, todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria. Este es el refugio donde irán todos los que se salvan, quienes invoquen el nombre de nuestro Salvador. Todo el que invoque el nombre de Yahvé se salvará, porque habrá una escapatoria en el monte de Sión, como ha dicho Yahvé. Y entre los supervivientes, los 144,000, y entre los supervivientes estarán los que llamen a Yahvé. Nosotros veíamos estos falsos profetas que de su boca salían barbaridades para confundir a los hombres y llevar a adorar a la bestia. Pues el Señor ahora en este momento también derrama su Espíritu Santo. Aquí dice, y yo derramaré mi Espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Aquellos días son estos días que estamos mirando ahora, que hemos llevado nuestro corazón y nuestra mirada al momento que se alza nuestro Rey, que sale consagrado como Rey en el monte Sión. Joel capítulo 4, versículo 16, dice, Yahvé ruge en Sión. ¿Ya? Recordemos que aquí en el Apocalipsis el Señor aparece como el Cordero degollado, pero victorioso, o sea, resucitado, parado, con victoria. Y aparece también con este título León de Judá, que también vimos y estudiamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Como este León de Judá, ya que decíamos que es la representación de su reinado y de su poder. Por eso aquí el profeta Joel dice, ruge Yahvé en Sión. Aquí aparece justamente el Cordero en el monte Sión y aparece este rugido de león, que significa, ya según los padres de la iglesia, la interpretación de los padres de la iglesia, significan todo el poder y toda justicia que saldrá perfectamente de la boca del Cordero, con un sonido fuertísimo por encima de toda esa adoración a las veces, por encima de todo, se levanta entonces este rugido de león. Así aparece, qué impactante, qué hermoso. Dice en el versículo 17, yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Yo, dice, y Yahvé, en el versículo 21, y Yahvé morará en Sión, ¿no? Estoy tomando un profeta, hay muchos, yo voy a leer uno que otro también, leímos Isaías, muchas citas y salmos que cantan justamente a Yahvé en Sión como su morada, donde se levanta ese rugido de león. Voy a leer también un salmo que me gusta muchísimo, el Salmo 87, que es el salmo también que canta a Sión como la madre de todos los pueblos. Un salmo bellísimo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 87? Está enclavada, ¿qué cosa? El monte Sión, enclavada entre los santos montes. Prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahab y Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios, etíopes han nacido allí. Aquí estamos viendo la reunión de todos, incluso los que salen de los pueblos paganos. Por eso aquí hace una recopilación de lo que antes en el Antiguo Testamento representaban a esos pueblos idólatras paganos, pero que se encontrarán en el final de los tiempos en el monte Sión. Dice aquí en el versículo 5 algo bellísimo, pero de Sión se ha de decir, todos han nacido de ella.
porque la ha fundado el propio Altísimo. Aquí el Cordero Santo de Dios, a diferencia, ¿se acuerdan del falso profeta que emulaba a este pastor insensato que leíamos en Zacarías la semana pasada, que había descuidado a las ovejas, ¿no es cierto?, que nunca fue atrás de la que es perdida, ni había sanado a la que estaba herida, ni nada? Pues ahora le vemos al Cordero como el pastor que atrajo a todas las ovejas, como dice, desde Rahab, desde Egipto, de los filisteos, de los tirios, de todos estos pueblos paganos que representan también el día de hoy, de todas las personas que están alejadas en el paganismo. Por eso aquí estamos viendo que los que están reunidos con el Cordero vienen de todo lado, porque todos han nacido del monte santo de Sion, como leíamos en el Salmo. Voy a leer algo bellísimo, porque aquí contemplamos a este Cordero buen pastor. ¿A quién está llevando al monte Sion? ¿Quién son esos 144,000? Nosotros encontramos esto en Miqueas capítulo 4, versículo 6. Algo bellísimo, hermanos, para que nosotros nos alegremos de todo corazón y anhelar nosotros ser contados entre los que han nacido en el monte santo de Sion y ser de esas ovejas rescatadas de nuestro Señor. Que dice, aquel día, ya sabemos que el día es el día de la ira, el día de Yahvé, el día de la manifestación de la justicia divina, donde pone fin a la iniquidad en el mundo, ¿no? Dice, aquel día, yo, el Cordero Santo parado en el monte Sion, recogeré a la oveja coja, reuniré a la descarriada y a la que yo he maltratado. Con las cojas formaré un resto, con las alejadas una nación fuerte. Entonces reinará Yahvé sobre ellos en el monte Sion desde ahora y para siempre. Miren qué cosa, ¿no? ¿Qué diferencia? Entonces veíamos como el falso profeta que descuidó. Aquí vemos cómo él recoge a todas las ovejas descarriadas, a las enfermas, a las que se fueron, a las que están todavía ahora perseverando en el mal, pero el Señor les rescatará, hermanos. El Señor nos rescata y forma con nosotros un resto, una nación santa, y reinará con nosotros en el monte santo de Sion. Miren qué hermoso todo esto, qué belleza. Vamos entonces a continuar. ¿Qué nos decía el versículo 1 que estamos viendo recién? ¿No? Cordero parado en el monte santo de Sion. Prometo más adelante hacer solo una enseñanza del monte santo de Sion, porque esto es demasiado hermoso. Dice, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Aquí aparecen estos 144,000 que la exégesis de Monseñor Straubinger nos dice que no son los mismos 144,000 que estaban en el capítulo 7, estos sellados que fueron sellados de las 12 tribus de Israel. Recordemos que representaban a estas 12 tribus, ¿no?, de Israel, a la parte de los rescatados de nuestros hermanos judíos, y las 12 de los 12 apóstoles que representaban a la totalidad de los que creen en Cristo, y con esto se formaba todo el pueblo de Dios, ¿no? Esto es un poco como se representa los 144. ¿Qué diferencia podemos encontrar nosotros entonces en esos 144,000 que un ángel vino y les puso un sello en la frente, y que ese sello del Apocalipsis 7 nos llevaba a esa profecía de Jeremías capítulo 9, versículo 4, que hablaba de los hijos de Jerusalén, de Judá, que iban a ser sellados con una cruz, y la cruz tiene ese símbolo que es esta letra del alfabeto hebreo, que es la Tau, ¿no? Aquí aparecen sellados ya con el nombre del Cordero y de su Padre, ¿no? Los unos de este del capítulo 7 parecen estar en la tierra, ¿no es cierto?, que son sellados para que cuando pase la ira del Cordero nada les pase, y estos 144,000 que también representan, como en el primer caso, la totalidad de los salvados, como dice aquí. Dice, los 144,000 elegidos representan al Israel nuevo, a la Israel de Dios, y ahí ofrecen a Dios y al Cordero las primicias de sus alabanzas y celebran el triunfo
de Cristo. Eso es lo que está sucediendo con estos 144,000 que están en el monte santo de Sión. Y ellos ya tienen, así como el falso profeta hizo que se marque, para que la adoren a la bestia, al anticristo hizo que se marquen en la frente o en la mano, no con el nombre de la bestia. Aquí aparecen sellados con el nombre del Cordero y de su Padre. No, aquí como vemos como ya todo lo que estaba aquí horrible, prefigura, aquí sale ya todo perfecto. ¿Por qué el anticristo hacía, que creo que no les expliqué la semana pasada, por qué les hace poner aquí en la frente, digamos, o en la mano derecha, en el caso de la bestia, del falso profeta, en la mente? Porque se escribían, ¿se acuerdan? Los sumos sacerdotes escribían y se ponía una diadema aquí que decía santidad de Dios. ¿Qué significaba eso? Era que toda su mente estaba enfocada en Dios, en la santidad de Dios, en ver que Dios es el único Dios a quien debe ser adorado. La bestia por eso quiere poner aquí también en la frente su nombre, para que en la mente de los marcados solo esté la bestia, ¿no? ¿Y por qué también en la mano? Porque la mano representa en la palabra de Dios la obra, ¿no es cierto? Entonces, que todas sus obras lleven lo que la bestia, la voluntad de la bestia. Esto ya dejamos a un lado lo de la bestia, volvemos nuevamente al monte Sión. Lo mismo, estos marcados, estos 144,000 que tienen el nombre, es que en su mente solamente está Dios y nada más que Dios, hermanos. Ese es el sello de Dios, que ocupa completamente nuestro ser, Dios, y que en nuestro centro está Dios mismo. Y nosotros hoy, ya sin esperar hasta los días antes de la venida del Señor, y día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor en la parucía, desde ahora nosotros podemos ya tener ese sello en nuestra mente, y nuestra mente debe ser poseída solamente por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, y que nuestra mente, nuestros pensamientos estén dirigidos siempre a Dios sobre todas las cosas, y con nuestra mente puesta en el Señor, nosotros obrar de acuerdo a lo que Dios nos enseñe. Y ahora nosotros podemos analizar, no podemos nosotros entonces tener estos dos sellos, ¿no es cierto? No podemos nosotros tener aquí escrito el nombre del poder en nuestra mano, las obras de maldad, ¿no es cierto? Sería terrible. No podemos estar divididos. Desde hoy ya tenemos que tener nosotros en nuestra intención tajante, radical, de seguirle a donde Él quiera que vaya, estemos también nosotros, como dice aquí el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces aquí estamos viendo estos 144,000, vamos a ver qué hacen y de dónde salen. Y estamos viendo, decíamos como del profeta Miqueas, salen de todos los pueblos, sacó a todas las rescatadas, a todas las copas, a todas las llevó al monte santo, que es el lugar de adoración. Entonces, ¿qué dice aquí? En Mateo 25:34. Dice, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Ahí están esos 144,000 como primicia, que vamos a explicar qué es esto de la primicia, para recibir este reino que fue preparado desde el inicio, desde la creación del mundo, como nos dice el Señor. Al final de la historia, la victoria sobre las fuerzas del mal irá acompañada por la aparición de una nueva creación, que es este reino preparado por Dios, este nuevo cielo y esta nueva tierra, este reino ya entregado. ¿Ya? Estos 144,000 entonces son los rescatados por la sangre del Cordero. ¿Ya? Aquí dice en Mateo 5, versículo 4, entre las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí la tierra ya alcanza este nivel en que Cristo rescató la tierra. En el tiempo de la bestia, la tierra era el mundo pagano, el mundo de la idolatría. Aquí la tierra ya se eleva para entregar como herencia a sus hijos. ¿Qué les parece? Los mansos poseerán como herencia la tierra. Eso es lo que está hablando aquí.
Los mansos son los humildes, los pequeños, los anahuín, ese resto fiel que el Señor siempre se hace. La tierra, nos dice el exégesis, equivale al reino de los cielos en un horizonte escatológico. Recordemos que el reino de los cielos va a estar aquí, ¿no? Aquí en la tierra donde nosotros viviremos eternamente y bajará del cielo como conocemos la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde no necesitará luz, como nos dice el Apocalipsis 21, ni templo, porque Dios mismo será la luz y el templo. Qué bonito, ¿no? Dice Segunda de Reyes 19, 30, 31. Los supervivientes de la casa de Judá, los que han quedado, echaron de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto. Los supervivientes que están ahora en el monte Sión. Dice, echarán raíces en lo profundo y darán fruto hasta lo alto. Ya es una nueva creación de la que estamos hablando. Versículo 31, pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sión. Así se les llama a estos 144,000, que es la totalidad, que es un número indefinido, la totalidad de los rescatados de Dios. Multitud, dice el exégesis de los profesores de Salamanca, multitud que están ahí con el Cordero. Ya esos que veíamos, toda la tierra estaba adorando a la bestia, que nos parecían qué pena, qué barbaridad, toda la tierra. Aquí aparecen multitud, millones de millones, miles de almas rescatadas con el Cordero, que vienen de toda raza, pueblo y nación. No, lo de acá queda, como digo, pequeñito, queda nada en porción a lo que viene el Cordero como rey en este momento. En Abdías, en el versículo 17, dice, pero en el monte Sión sobrevivirá un resto. Ahí es donde está ese resto fiel que fue martirizado y que como veíamos, el dragón les hizo la guerra y que Dios permitió que por 3 años y medio el anticristo haga la guerra y venza, como veíamos en el capítulo 13, a los santos de Dios. Miren cómo ahora, con lo que estamos viendo hoy, nos da sentido ese versículo que de pronto no entendíamos, por qué Dios permitía al anticristo vencer a los santos de Dios, porque le está dando esa oportunidad, ¿no?, que tuvo Cristo de entregar su vida por el reino y de hacerse también como el mártir, que ustedes saben que tiene la corona más alta en el cielo. Le estaba haciendo partícipe de él mismo, que le estaba haciendo que siga el mismo camino que él siguió y que sean capaces de entregar su vida. Y que en ese momento, hermanos, que están los 144,000, no están diciendo no, venganza contra los que nos mataron en la tierra, ¿no? Los que están adorando a la bestia. No, ¿qué están pidiendo? Están en amor completo a los enemigos. Recordemos que están al lado del Cordero, y vamos a ver más adelante cómo están los 144,000, y lo que están pidiendo es ese amor poderoso, liberador, que perdona, que tiene misericordia, que están amando. No están ni con venganza, ni con odio, ni mucho menos esos que fueron de pronto martirizados en la gran tribulación. No, miren qué hermoso. El exégesis de Abdías 17 dice, el día de Yahvé no le trae ya más terrores, ya no trae más terrores, sino la seguridad de la salvación en el monte Sión, santuario inviolable. Ya no entrarán, como dicen los profetas también, extranjeros. No entrarán, sino solo entrarán los hijos de Dios, ya no extranjeros en el sentido que están los que están fuera de la patria del reino de Dios. Dice, subirán victoriosos, en el versículo 21 de Abdías mismo, subirán victoriosos al monte Sión y Yahvé reinará con ellos. Donde, ¿qué se escuchará en esos 144,000 según la exégesis de Abdías? Un grito de júbilo, escatología judía. Yahvé reinará, pero un grito escatológico que escuchamos en este momento, en este capítulo 14, bellísimo. Aquí vamos entonces a continuar en Apocalipsis 14, versículo 2. Y oí un ruido. Esto es hermoso, hermano. Si oíamos el canto de adoración a la bestia,
en la tierra. Aquí San Juan dice ya, ¿con qué palabras? Escuchen, hermanos, oí un ruido, ya, potente, potente, inmenso, victorioso ruido. Vamos a ver qué dice aquí, que venía del cielo como un ruido, ¿ya? Dice, aquí repite 2 veces ruido, como un ruido. ¿Qué quiere decir? Un estrendor, una cosa maravillosa que se alza en alabanza. Por eso el signo de los que suben al monte Sión es la alabanza. ¿Qué dice aquí? Ruido de grandes aguas. Y hemos hablado de las grandes aguas, ¿no es cierto? Y que nosotros podemos un poco escuchar en el shofar, que alguna vez hemos escuchado, ese sonido como de grandes aguas que se repiten, ¿no? Que se van repitiendo, nos imaginamos nosotros, ese río que suena durísimo, que es esa alabanza que brota de un corazón que no puede callar, el amor a su Salvador, a su Rey. Eso es lo que tiene que haber también en nuestros corazones, tiene que brotar ese río, tiene que haber esas grandes aguas de nuestro corazón, desde ya. Pero imaginémonos ahora en el monte Sión al final de los tiempos, ¿no? Que están toda esa multitud, ese número completo, esos 144,000, Aleph, acuérdense que significa plenitud, completo, pueblo completo de Dios que está como grandes aguas. Y dice, oh, como fragor de un gran trueno, para que imaginémonos el ruido de esta alabanza. Y el ruido que oía, era como de citaristas que tocaran sus cítaras. ¿Ya? Ese ruido eran como de citaristas. Nuevamente nos vamos un poco al Antiguo Testamento para entender que las cítaras son estos instrumentos que son parecidos a la lira y al arpa, pero que eran los instrumentos utilizados por los sacerdotes para dar, ¿qué cosa? Primero toques cuando iba a ser entronizado Yahvé como rey del pueblo. Eso significan las cítaras. Ese sonido, cuando oigamos algún día, sonido de cítaras significa la entronización del rey, para darle culto a ese rey y culto de adoración y alabanza. Por eso grandes ruidos de cítaras, una exégesis de los profesores de Salamanca dice, con el Cordero junto al Padre Eterno, rodeado de su corte y de la gran multitud de escogidos, mientras el vidente de Patmos contempla esta visión, oye la música de armoniosos cánticos con los cuales los bienaventurados celebran en el cielo la gloria del Cordero. La felicidad celeste, Apocalipsis, es litúrgica. El cántico que se entonan acompañado con las cítaras que nos hablan de esa entronización del rey y los cantos que salen como cerrillas, esas aguas caudalosas que salen del corazón de todos los rescatados. Miren qué hermoso. ¿Qué dice el versículo 3? Cantan un cántico nuevo. Nosotros vamos a encontrar nosotros en los salmos cómo nos habla ya proféticamente hablando de estos cánticos nuevos que están cantando en este momento los 144,000. Dice, delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Un cántico nuevo. ¿A qué se refiere este cántico nuevo? Nuevamente nos vamos a las Escrituras, al Antiguo Testamento, y encontramos nosotros en Éxodo capítulo 15 que Moisés elevaba un cántico de liberación, así se llama, cántico de liberación, cuando eran rescatados de Egipto. Por esto es un cántico nuevo que canta al nuestro libertador, al Cordero que está parado en el monte Sión, victorioso. Por eso es un cántico nuevo de esta nueva liberación y definitiva liberación del poder del enemigo. Miren qué hermoso. Y en eso nosotros nos podemos juntar en alabanza delante de nuestro Rey en el Santísimo, para alabarle así, de esta forma, con esta intención, cantando siempre su victoria, porque es victoria de nuestro Dios. Vamos a ver cómo nos dice, por ejemplo, el Salmo 96, cantad a Yahvé un cántico nuevo.
Y aquí nos habla ya este cántico nuevo. Canta Yahvé tierra entera, la tierra entera le canta ahora a Yahvé, ya no a la bestia, a Yahvé. Cantad a Yahvé y bendecid su nombre, anunciad su salvación, contad su gloria a las naciones, pues grande es Yahvé y digno de alabanza. Bueno, después ustedes lean este salmo lindísimo que nos habla de este cántico nuevo, lo mismo el Salmo 98. Cantad a Yahvé un canto nuevo, porque ha obrado maravillas, le sirvió de ayuda su diestra, su poder, el poder del Cordero. Yahvé ha dado a conocer la salvación. Eso es lo que estamos viendo en este momento, en este capítulo 14, y estamos viendo estos cánticos nuevos, estos cítaras que suenan como un trueno grande, ruido que se levanta en el cielo en respuesta, y queda nada ese cántico que había en la tierra al anticristo, nada, nada. Este es un cántico poderoso que se alza en el cielo y en la tierra, queridos hermanos. Miren qué hermoso. Les quería leer un poco el Exequis que dice: Moisés había cantado la liberación de Egipto. El cántico nuevo celebra la nueva liberación del pueblo de Dios y el nuevo orden instaurado por el Cordero inmolado. Isaías 42:10 también nos dice: cantad a Yahvé un cántico nuevo, su olor desde los confines de la tierra. Esto es el cántico nuevo, hermanos. Esta nueva liberación que se dará perfectamente al final de los tiempos, cuando el Cordero aparezca con todo su séquito, dando ese olor, esa gloria y esa alabanza que solo se le debe dar a nuestro Dios. Es una celebración lírica de la victoria de Yahvé, en que toda la tierra está invitada a tomar parte. En esto también encontramos en el Salmo 95, en el versículo 1, que dice: venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva. Y la roca que está aquí, parado como cordero, victorioso sobre el monte Sión, representa esa roca de donde brotó agua, que es esa agua eterna, que donde ya no tendremos sed, esa agua del Espíritu Santo y de la palabra que eternamente morará dentro de nosotros para hacernos esos hijos, ¿no? Y representa esa roca donde fue construida el templo. Eso nosotros vemos en 2 de Samuel capítulo 4, lo de la roca que seguía el agua, es Éxodo 17 versículo 15, ¿no? Esas dos formas de roca que estamos viendo ahora perfectamente en el Cordero, que le hacemos y le damos este cántico nuevo, ¿no? Ha dado a conocer la salvación, su justicia a las naciones, las confines de la tierra están viendo la salvación del Cordero. ¿Ya? ¡Qué hermoso! Hebreos 12:22, Nuevo Testamento, por si acaso. Vosotros, en cambio, ustedes, yo, ¿no? Os habéis acercado al monte Sión. Espero que nos hemos acercado al monte Sión, hermanos. Nos tenemos que acercar espiritualmente, porque ahí es donde moraremos con el Cordero Santo de Dios, donde eternamente le daremos culto al único Dios. Y ahora tenemos que también espiritualmente subir, elevarnos, como nos dice el profeta Miqueas, en tiempos futuros, en los tiempos cercanos a la venida del Señor, subirán al monte santo de Sión. Dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne, lo que estamos viendo ahorita, capítulo 14, reunión solemne, a la asamblea de los inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, viene como juez, y a los espíritus de los justos. Están aquí todos estos 144,000 que están como primicia de muchos. Dice: llegamos a su perfección en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué bello, hermanos, qué bello. Y hasta llegar ya perfectamente a ese monte Sión, que Dios nos permita que sea así, que ese es mi sueño. Y ahora lo hago espiritualmente, pero es mi sueño estar ahí en el monte Sión con el Cordero.
Vemos como en el versículo 28 de Hebreos 12 mismo nos dice, ¿qué hacemos ahora, no? Hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto, con reverencia, pues Dios es un fuego devorador. Miren qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Así es como debe estar nuestro corazón mientras vamos peregrinando a este día futuro que será en el día de la parucía. Mediante la gracia, dar ese culto de reverencia. ¿Dónde se da culto? ¿Dónde está el templo? Solamente en el monte Sion, hermanos. Qué hermoso, qué bello, qué bello. Por eso cuando estamos nosotros delante de nuestro Señor, el Santísimo Sacramento del altar, debemos saber que como se está dando culto al único Dios, está en el monte santo de Sion. Y de ese monte santo de Sion brotan desde el trono, desde el altar mismo, desde el templo mismo que es Cristo Jesús, brota esos ríos poderosos, esos ríos que nos llenan a cada uno de nosotros y nos levantan en alabanza. Nuestro padre de la iglesia, gran padre de la iglesia, San Agustín, escribe esta obra maravillosa que se llamaba La Ciudad de Dios. Y en esta ciudad de Dios, él decía que había dos ciudades. Les voy a leer un poquito esto. Dice San Agustín, dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Y el amor a Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celestial, ¿no? El monte Sion, la Jerusalén celestial. La primera, la terrena, se gloría en sí misma. La segunda se gloria en el Señor. En eso nos gloriaremos, queridos hermanos. Esa gloria no es por ningún mérito nuestro, sino toda la gloria sea dada a nuestro Rey, Dueño y Señor. Miren qué hermoso, hermoso, hermoso todo esto que me da mucho gozo en el corazón. Vamos a leer, entonces, seguir en nuestro Apocalipsis capítulo 14. Vamos a entrar ya en el versículo 3, la parte B. Entonces decíamos que estaban cantando un cántico nuevo. ¿Y qué dice en la segunda parte del versículo 3? Dice, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000. Y aquí dice de dónde salen estos 144,000 rescatados de la tierra. Rescatados de la tierra. Pero ¿qué rescató Dios de la tierra? Como decía el profeta Miqueas, esa oveja descarriada, esa oveja coja, como dice, esa oveja maltratada, de todo, de Rahab, de Egipto, representando al mundo pagano. De ahí sacó Dios, rescatados de la tierra, estos 144,000. Qué cosa tan hermosa que saber, qué esperanza que nos da todo esto. En el versículo 4, ¿no? Nos dice ya, estos son, ya explica quiénes son los 144,000. Esto es muy bello, hermanos. Estos son los que no se han manchado con mujeres, pues son vírgenes. ¿Ya? Vamos a hablar no de manera literal, que he escuchado que algunas personas lo toman de esa manera, entonces creen que son hombres que no estuvieron con mujeres, pero nosotros cristianos católicos no creemos que las mujeres manchan a los hombres cuando los hombres se unen a la mujer en el santo sacramento del matrimonio, ni tampoco creemos que en los 144,000 están excluidas las mujeres. Entonces no está hablando de una virginidad en el sentido que nosotros conocemos, estamos hablando de la virginidad espiritual. ¿Y por qué habla de la virginidad con esta palabra y que no tocó mujer? Pues estamos diciendo que en el libro de la Apocalipsis, la lujuria representa entonces a la idolatría y la prostitución, que vamos a ver más adelante, esta prostituta que saldrá
también montada en la bestia, que representa a esta otra ciudad, la ciudad terrena, donde se da culto a la bestia, donde se llega al punto máximo de idolatría. Estos vírgenes son los que no adoraron a la bestia, los que no cometieron idolatría y se mantuvieron puros, intactos, sin irse con otros maridos, como nos dice Oseas en el capítulo 2. Le llamaron marido mío solamente a Dios y no se fueron con el Baal y los Baales, con el anticristo y sus falsos profetas. Miren esto significa todo esto, qué hermoso. Voy a leerle lo que dice exactamente el exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, que nos dice en sentido metafórico, la lujuria designa tradicionalmente la idolatría. Aquí el culto a la bestia. Esa es la idolatría que estamos viendo ahora. Los 144,000 han sido comprados por la sangre del Cordero. Por tal son íntegros y fieles y han rechazado la idolatría y pueden ser desposados con el Cordero. Pueden ser esas esposas, almas esposas, vírgenes, relucientes, sin mancha. ¿Pero por qué? No porque ellos, por sus propios méritos, sino por la sangre del Cordero, porque fueron comprados por el Cordero de Dios. Me voy a ir al profeta Oseas, que es el que más habla de este amor conyugal de Dios con su pueblo. ¿Qué nos dice Oseas 2:21? Yo te desposaré conmigo para siempre. Yo te desposaré y aquí está la dote que nos da el Cordero Santo, a quien persevere hasta el final, a quien sea restaurado por Cristo, quien es hecho virgen, sin idolatría, virgen para el Cordero. La dote que nos da, dice uno, te desposaré en justicia y en derecho, características del reino del Cordero. En amor, la palabra en hebreo es gesed, porque es más allá que el amor. Y gesed, aquí en este contexto de Oseas, solo se refiere a ese amor que tiene el novio con su novia, que es virgen. Solo Dios nos puede restaurar nuestra alma hasta dejarnos vírgenes. Entonces la dote del novio en amor y compasión, amor no el que se acaba como el que tenemos nosotros, o el que a veces pasa por muchos obstáculos para armar con todo el corazón un amor fiel de Dios a nosotros y que nosotros debemos responder con ese amor fiel. Esos son esos vírgenes que estamos viendo como el Cordero, esos son los 144,000. ¡Qué belleza! Dice, y también en fidelidad, la dote del novio. Y tú, dice finalmente, después de todo esto que yo te entrego a ti, esta es la dote para hacerte a ti esta esposa fiel, no esta alma fiel, esta alma virgen, estos vírgenes que se levantan con el Cordero. Dice, y tú, bellísimo, y tú conocerás a Yahvé. Conocerás en el sentido conyugal, ¿no? En la unión íntima con Yahvé en cuerpo y alma, porque esa alma virgen de espíritu también lo es y también se manifiesta la pureza en el cuerpo de cada uno de nosotros que sabemos que es templo del Espíritu Santo. Miren qué hermoso. En el Apocalipsis 14:4, en la segunda parte de que estamos viendo esto del alma virgen, dice, y estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. ¿Qué nos dice la exégesis de Monseñor Straubinger? ¿Qué significa seguirle al Cordero donde Él quiera que vaya? Que tenemos que ser todos nosotros, es imitar a Cristo en todo. Él nos dijo, el Señor en la palabra, que Él bajó para hacer la voluntad de Dios. Esa es la imitación, ese es seguirle a Cristo en todo, es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre.
poner la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Y aquí ya estos 144,000 que están en el monte Sión con el Cordero, también le siguieron por el camino de la cruz. También entregaron, se subieron al sacrificio y llegaron limpios, lavados por la sangre del Cordero en su propia sangre. Ya también estos 144,000 siguieron al Señor en todo, tanto en todo que le siguieron hasta ahí, y también pronunciaron esas palabras que Cristo pronunció por quienes le estaban crucificando, que decía: perdónales porque no saben lo que hacen, y que nuestro primer mártir, San Esteban, también decía: perdónale a los que estaban matando porque no saben lo que hacen. Y estos 144,000 también repiten esto: perdónales a los que estaban en la tierra adorando a la bestia, a los falsos, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto es un cántico eterno que tienen los que siguen al Cordero donde Él quiera que vaya. Nosotros tenemos que también buscar seguir al Cordero donde Él esté, también estar nosotros. Miren qué hermoso. Y por eso quiero leerles unas palabras de San Agustín, que nos dice que seguir al Cordero, que esto es bellísimo. ¿A dónde le han de seguir y a qué? Dice: a gozarse con Cristo. Para eso le seguimos al Señor. De Cristo y en Cristo. Ser de Cristo y estar en Cristo. Por Cristo, sin perder a Cristo. Nos dice San Agustín bellamente. Miren qué hermoso todo lo que nos trae hoy la palabra de Dios, estas enseñanzas que dice la exégesis. Y el nuevo pueblo sigue al Cordero al desierto. Acuérdense que la mujer, la iglesia, huyó al desierto, recuerden, ¿no? Le sigue al desierto, que fue el lugar también cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, le llevó al desierto. Y el desierto se convierte aquí, en este momento, donde el lugar donde se celebran los nuevos desposorios. ¿Qué les parece? Los nuevos desposorios, se convierte este lugar del desierto. ¡Qué belleza, Dios mío santísimo! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Que todos querramos entonces ya desde ahora anhelar estar en el monte santo de Sion. Ya, yo le decía hoy en la mañana, mientras oraba para preparar toda esta enseñanza, yo le decía: yo quiero estar aunque sea un ladito en el borde ahí, contemplando al Cordero con los 144,000, pero que me deje estar en el monte, aunque sea a un ladito, le decía al Señor. ¿Qué nos dice entonces el Apocalipsis 14? Y han sido rescatados 244,000 de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí era una primicia, en la ley de Moisés había la fiesta de las primicias. ¿Y qué era la ley? En la ley de Moisés, las primicias era que toda ofrenda de la cosecha, del ganado, del sacrificio de los hombres, todo lo primero se le daba a Dios, y entendiéndose que en eso primero darle a Dios estaba lo mejor. ¿Qué son los primicios? Darle lo mejor a Dios. ¿Qué son estos 144,000 primicias? Lo mejor de lo mejor, los santos de los santos, los más rescatados, los más lavados, los que más brillan, los demás, los que más almas, que son multitud que Cristo ha rescatado. No, son esas primicias, dice aquí, para Dios y para el Cordero. Están esos 144,000 ahí como primicia. Y ellos, 144,000, entregaron lo mejor de lo mejor, entregándose todo completamente para Dios y el Cordero. Y en la última parte, en el Apocalipsis 14:5, que es donde nos vamos a quedar, dice: y en su boca, en la boca de esta primicia, de estos en representación de los rescatados que encontramos aquí, estos 144,000 que tienen el nombre del Cordero y de Dios, dice: en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha, hermanos, son inmaculados como el Cordero, se asemejan en todo al Cordero de Dios, no cayeron en esa idolatría bárbara que veíamos en el capítulo 13, dice: no hubo mentira. Recordemos que ya enseñamos, me parece, la semana pasada o la anterior,
que la mentira aquí en la palabra de Dios y utilizada por Juan específicamente en el Apocalipsis se refiere a no idolatrar con tu boca. A eso se refiere, a la idolatría que sale de tu boca. No se encontró idolatría. Recordémonos que en la bestia lo que profiere de la boca son grandes barbaridades y que los que escuchaban esas grandes barbaridades son los que no habían permanecido en la verdad, pues ellos son los que permanecieron en la verdad y por eso no se encuentra tacha en ellos. No cayeron en esa idolatría. Entonces vamos a dar gracias al Señor, a bendecirle a nuestro Cordero Santo, inmolado, parado, victorioso, ya como Rey parado en el monte Sión, listo para ejercer su juicio contra el mundo pagano, contra la bestia y toda iniquidad. Le vamos a dar gracias, le vamos a poner a Él en lo más alto de nuestro corazón, le vamos a poner en el centro de nuestra mente, para que Él sea todo dentro de nosotros y dentro de nuestros proyectos y que Él sea el centro de nuestra vida. Y si Él es el centro de nuestra vida, Él es la alegría y el gozo de nuestros corazones. ¿Por qué estar desanimados, hermanos, y tristes si tenemos a Cristo mismo y sabemos cómo Él triunfa y vemos desde hoy subidos en el monte santo de Sion en perspectiva abajo el mal queda nada, queda aplastado, aniquilado por el resplandor de la gloria del Cordero? A Él le damos todo honor, toda gloria, toda sabiduría, todo poder al Altísimo. Y le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.